Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguirnos acompañando en este tu canal, predicando el nombre del Señor Jesús. Quiero compartir contigo un atributo más acerca de su precioso nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Y te recordamos, o queremos recordarte que cuando hablamos del nombre de Dios, nos basamos en lo que nos dice su bendita palabra. El nombre de Dios solamente es uno. Pero hay muchos atributos, infinitos atributos, ¿sí? Eternos atributos, incontables atributos, que nos presentan de una manera diferente quién es Dios, pero siempre nos muestran al mismo Dios y completo, en toda su plenitud. ¿Quién es Dios? Lo podemos ver en todos y cada uno de sus atributos, completo, sin que le falte absolutamente nada. Sin embargo, bueno, vemos que desafortunadamente hay muchas noticias por ahí circulando en las redes sociales donde nos dicen o nos hablan o nos aseguran que se conocen los nombres de Dios. El nombre de Dios solamente es uno, así lo dice su bendita palabra. Yahvé o Jehová uno es y uno es su nombre. Solamente así lo presentamos nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es lo que dice precisamente su bendita palabra. El atributo que queremos compartir contigo este día es Jesús Emmanuel. El Señor Jesús es Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios en nosotros. No solamente con o junto a, sino en medio de, dentro de, implantado en su pueblo, en su cuerpo, en su iglesia, su nueva Jerusalén, su esposa. Presentamos las citas que vamos a compartir contigo en la traducción que hemos estado utilizando, que es la Biblia textual en su versión 4, pero sabemos que podemos consultar cualquier otra traducción indistintamente y nos dicen exactamente lo mismo. Vamos a comenzar con este precioso atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, Emmanuel. Dios en nosotros. Jesús es Dios en nosotros. Jesús no nos trae a Dios a nosotros, no trae a Dios a mi vida. Jesús es Dios viviendo en mí, viviendo en ti, viviendo en su iglesia, viviendo en su pueblo. Dios en nosotros. Él es Dios. Él es Dios. Isaías ya había profetizado sobre esta situación y dijo que el niño que nacería de la Virgen se llamaría precisamente Emmanuel. Déjame presentarte esta preciosa cita de Isaías 7:14. Pasamos a nuestra herramienta de Eastword. Listo. Isaías 7, versículo 14. Listo. Dice la palabra, por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Ese hijo va a tener este nombre. A lo mejor me dices, bueno, ¿y por qué va a tener el nombre? Bueno, llamarán su nombre Emmanuel, pero sabemos que es un atributo. No es que él se llame así, sino que lo que significa precisamente el nombre de Emmanuel es Dios en nosotros. Aquí hacemos un paréntesis. Recordarás precisamente que los nombres judíos principalmente tienen siempre una raíz conectada con Dios. Habíamos visto, por ejemplo, Josué, Isaías, Jesús, son exactamente la misma raíz y significan ya la contracción del nombre que ya te presentamos en otros videos por ahí que podrás encontrar, no con el atributo, ahí sí sería el nombre, ya, acuérdate, es la contracción del nombre, ¿sí? Pero no es un atributo, es el nombre de Dios o Yahvé, el tetragramatón, ¿te acuerdas? YHVH, ¿sí? El tetragramatón es el nombre de Dios. Y entonces, bueno, ahí lo vemos en Jesús que dice Yahoshua o Yehoshua, ¿sale? El castellanizado quedaría ya, pero es Yehoshua o Yeshua, precisamente, en hebreo. Y
Cuando nos presenta la palabra a Yeshua, nos dice Ye, o la contracción Ya, que es la contracción del nombre, sería precisamente Dios, el que es. Y el que es precisamente la salvación. Él es la salvación. Ok, entonces, bueno, es lo que queremos comentar contigo para que veamos cómo el nombre siempre coincide, precisamente una raíz del nombre de cada uno de los hebreos, pues coincide precisamente con el nombre de Dios, inclusive en las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ruth, etcétera, vemos la aflicción, muchos nombres, ¿no? Que me vienen a la mente ahorita, pero no es el objetivo platicar de ello, simplemente es que veamos lo que significa la raíz y que todos nos dirigen o nos redireccionan precisamente al nombre de nuestro Dios. Voy a regresar aquí a nuestra postal para seguir compartiendo lo que te estábamos comentando y vayamos en orden. Listo. Este Isaías que estaba profetizado, bueno, no Isaías estaba profetizado, perdón, Isaías que nos había profetizado acerca de este niño, de este Emanuel que nacería, ¿sí? Podemos verlo nosotros claramente, por ejemplo, en Juan 14:20. Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Me vas a decir, bueno, pero aquí no habla de Jesús como que se iba a encarnar o que es el cumplimiento de la promesa. Bueno, pero observa que este Dios, este Jesús, que está ahí y que se está refiriendo, dice, en aquel día. ¿Cuál día? En su parucía, el día final, el final de los tiempos. Dice, en aquel día vas a conocer que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Acuérdate lo que significa Emmanuel, Dios en nosotros. ¿Sale? Toda la plenitud, una disculpa, aquí se nos fue una letra, toda la plenitud, ¿sí? De su naturaleza divina, o sea, todos los atributos de su nombre, vive corporalmente en el Señor Jesús. Él se encarnó en un cuerpo humano totalmente. Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, en Él. ¿En quién? En el Cristo, en Jesús, como hombre, en Él. Por eso es Dios en nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel. Dios en nosotros, Dios en la humanidad, Dios encarnado, que es nuestro Señor Jesús. Y podemos verlo bien clarito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, si lo vemos completo, pero vamos a ubicarnos ahorita. ¿Se acuerdan? Ese logos que estaba en el principio frente a Dios y que era Dios, ¿sí? Ese logos, vemos en el versículo 14, dice, y el logos se hizo carne y tabernaculizó, o sea, puso su tabernáculo, su morada, su casa, su templo de adoración, el lugar donde se ha invocado su nombre. Así es, su tabernáculo, ¿sí? Es un lugar de adoración, un centro de adoración a su nombre. Dice, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Acuérdate que su gloria es su nombre, lo hemos visto ya en otros videos. Gloria como del unigénito del Padre, o sea, el nombre que tiene como unigénito del Padre en Juan 17, ¿te acuerdas? Juan 17, 11 y 12, el nombre que me diste, dice Jesús, el nombre que me diste, lleno de gracia y de verdad. Y bueno, pues entonces vamos viendo cómo ese Emmanuel, Dios en nosotros, tiene una tarea, encarnarse. Pero no perdamos de vista esa unidad de propósito de su obra, dar a conocer el nombre. ¿Para qué? Para ser adorado y glorificado, para ser reconocido como el único Dios. Si ves, por ejemplo, tenemos ya por ahí dos videos que hablan acerca del nombre, te decía Yahvé y también Ya, el nombre de Jesús, no atributos, el nombre de Jesús. Podrás encontrarlos ya ahí disponibles, estos videos, y observa quién es Jesús, quién es ese Jesús, cuál es su nombre y cómo se presenta, cómo se revela a su pueblo
para que sea adorado, reconocido y glorificado. ¿Sale? Vamos a continuar entonces viendo y compartiendo contigo algunas otras citas. Fíjate, otra cita más, Colosenses 1:19. Creo que es bien claro aquí, como nos muestra nuestro amado hermano Pablo, en él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad, y se está refiriendo a Jesús. Ahí está Dios en nosotros. ¿Cómo habitó en la plenitud de toda su deidad? ¿Cómo habitó Dios con nosotros o en nosotros? En Jesús. Estaba dentro de Jesús. Y cuando se va Jesús nos dice, me quedo como Espíritu Santo y voy a estar en ustedes, dentro de ustedes, no a un ladito, no junto a, dentro de, porque el Espíritu dice vive dentro de ustedes. Somos el templo, ¿se acuerdan? Ese tabernáculo que él puso ahí, esa morada que tabernaculizó entre nosotros, pues es la profecía de lo que va a suceder. Somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Este atributo, si ustedes se fijan, indica que Jesús es más que un hombre. O sea, no solamente es un hombre, por supuesto que es Dios, por supuesto que Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios, la representación exacta de su naturaleza. Esto podemos verlo en Hebreos 1:3. Jesús es el resplandor exacto de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza. Ahí está en Hebreos y es bien claro. Emmanuel significa Dios en nosotros o en nosotros está Dios. Eso es lo que significa este precioso atributo. Y es precisamente un simbolismo mesiánico que se aplica única y exclusivamente a nuestro Señor Jesús. Tenemos aquí varias citas donde podemos ver el contexto de esto que estamos comentando a la luz de la palabra para que no hable el hombre, sino que sea nuestro Señor el que nos muestre esta situación. Y vamos a Isaías 8 a 10. Déjame presentarte aquí nuestra herramienta de Eastword. Listo. Isaías capítulo 8 y vamos a ver los versículos del 8 al 10. Dice, e inundarán Judá y crecerán y llegarán hasta el cuello, y se desplegarán sus alas hasta cubrir la anchura de tu tierra. Oh Emmanuel, ahí está Emmanuel. Enseñaos pueblos y sed derrotados, oíd lejanas tierras, lejanías de todas las tierras, fortaleceos y sed derrotados, fortaleceos nuevamente y nuevamente sed derrotados. Aquí es uno de los castigos, ¿no? La venidera invasión de Asiria, donde Dios está precisamente dándoles ese premio que se ganaron. No es propiamente un castigo, es lo que se ganaron precisamente el pueblo de escogido, ¿no? El pueblo de Dios se ganó esto porque se abandonaron precisamente, ¿no? Mira, por cuanto este pueblo desprecia las mansas aguas del Siloé, ¿no? O sea, está despreciando apacentarse en los pastizales de nuestro Dios y en las aguas de reposo de nuestro Dios y andaba adulterando por todos lados, como desafortunadamente lo hacemos muchos de nosotros. En lugar de refugiarnos en nuestro Dios, andamos dando brincos y saltos por todos lados, menos en lo que tenemos que hacer, adorar su precioso nombre, predicar su nombre, dar a conocer su nombre para que Él reciba toda la honra y toda la gloria. Vamos a continuar con otra cita. Vamos ahora a Isaías 43, los versículos 7 y 21. Estos son versículos muy, muy fuertes, ya los conocemos ampliamente. Fuimos creados precisamente para adorarlo y para glorificarlo. Fíjense el versículo 7. A todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos formados en su nombre y fuimos llamados en su nombre? Para adorarlo y para glorificarlo. Y vean el versículo 21, está en el mismo sentido. El pueblo que yo he formado para mí mismo. Y observa para qué. Para que proclamara mi alabanza. En uno de los videos que te comentaba, ya la contracción del nombre divino es
esta contracción se utiliza generalmente en combinación con otra palabra que es aleluya, alel o aleluya, que quiere decir Dios es digno de suprema alabanza, o solamente Dios es digno de alabanza, o Dios debe de ser alabado, o alabad a Yahvé, alabad a Yahvé. Eso es lo que significa el término. Entonces, ¿para qué fuimos creados? Pues para alabarlo y glorificarlo, para alabar su precioso nombre, conociéndolo y dándole toda la honra y toda la gloria. Vamos ahora a otras citas, vamos a Mateo 1:23, para que vayamos viendo ese Dios cómo va poniendo su morada en nosotros, cómo va tabernaculizando entre su pueblo. Mateo 1, versículo 23. Fíjense, he aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí está. ¿Sale? A lo mejor me vas a decir, ¿por qué lo presento como Dios en? Bueno, es que la fuerza del griego y del hebreo no es que esté solamente junto a, sino que esté dentro de. Por eso te explicaba, toda la divinidad radica dentro de Jesús, no dice a un ladito o sobre Jesús nada más, ¿no? Como luego se posaba el Espíritu Santo, y algunos dicen, ya ves cómo Dios no estaba dentro de Jesús, estaba arriba nada más de él, pero estaba afuera. No, mis hermanos, toda la divinidad, ya lo vimos ahorita en Colosenses, toda la divinidad de Dios, todo quien es Dios, todo el nombre de Dios está dentro de nuestro Señor Jesús, está implantado dentro de Jesús. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios precisamente. ¿Sale? Vamos a Mateo 28:20. También la promesa que nos hace nuestro Dios de quedarse con nosotros, nuestro Señor Jesús, para siempre. ¿Se acuerdan? Mateo 28:20. Entonces, Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. ¿Dónde se queda Jesús? Con nosotros, ¿qué implica? Se quedó como Espíritu Santo, pero dice dentro de nosotros. Por eso Él pone su morada dentro de nosotros y por eso somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Lo vamos comprendiendo a la luz de la palabra. Vamos a otra cita más. Vamos a Lucas 1:68 y 79. Lucas 1. Listo. Bendito el Señor Dios de Israel, porque visitó e hizo redención a su pueblo y nos levantó cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Nos visitó, vino, puso su morada entre nosotros, no solamente junto a, sino dentro de su pueblo. Acuérdate que es el cuerpo de Cristo, no es solamente una persona, el cuerpo de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Vamos a Juan 10:30, que va en el mismo sentido, Juan 10:30. Listo. Yo y el Padre somos uno. A lo mejor me dices, bueno, ¿y este versículo qué tiene que ver si estamos hablando de que Emmanuel es Dios en nosotros? Bueno, ese Dios, que es Jesús, es el Padre. Y fíjate, como nos dice aquí, yo y el Padre somos uno. Quiero hacer notar algo y no es el propósito en este momento de hablar de esa situación, pero qué grosero es nuestro Señor Jesús, ¿no? Con todo respeto. O sea, primero se pone Él y luego el Padre. ¿Será porque es bien irrespetuoso y porque es bien desagradecido con el Padre? ¿Será porque es muy grosero nuestro Señor Jesús y no tiene educación, con todo respeto para mi Señor? ¿Será por eso? ¿Por qué no dice el Padre y yo somos uno? Buena pregunta, ¿verdad? Medítalo. Yo y el Padre somos uno. ¿Por qué? Porque el Padre y yo soy yo, o el Padre soy yo.
Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Está en, el Padre está en Jesús. Acuérdate lo que habíamos visto, toda la plenitud de Dios está en Jesús. O sea, el Padre está en Jesús, vive en Jesús, porque el Padre es Jesús o Jesús es el Padre. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Qué hermoso es esto. O sea, el Padre vive en ti y en mí, claro, porque es Jesús viviendo como Espíritu Santo y como Padre dentro de nosotros, dentro, no de una manera individual, acuérdate, sino como parte del cuerpo, como parte de su iglesia, como parte de la esposa, ¿no? De esa nueva Jerusalén. ¿Sale? Juan 17:21. Igual, lo mismo. Observen. Juan 17, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es el propósito de que Dios viva en nosotros? Ya estamos entendiendo ese propósito de unidad de obra al que nos referíamos. O sea, sí, está bien, Padre, gloria a Dios, gracias a Dios, bendito sea su nombre, bendita sea su misericordia, su provisión, todo lo que tú me quieras decir. Gloria a Dios, sí, gracias a Dios en todo y por todo. Perfecto. Emmanuel, Dios en nosotros. Sí. ¿Para qué vive Dios en nosotros? ¿Para qué? Observen, verso 21. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Para qué vive Dios en su iglesia? Para que creamos en Él. Y me vas a decir, bueno, pero aquí ya no dice algo más, no dice otra cosa. Ok, para que creamos en Él, que dice Juan 3:16, por ejemplo. Vino y amó tanto al mundo que quiere que creamos en Él, ¿no? Se encarnó. ¿Para qué? Para que creamos en Él. ¿Para qué? Dice Juan 3:16. Para que no nos perdamos. Sí, pero ¿para qué? Dice, para que tengan vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Conocerlo a Él. Y si ves primera de Juan 5:20, nos dice, estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios, dice, y la vida eterna. Entonces la vida eterna no es un lugar, la vida eterna no es vivir eternamente, la vida eterna es Jesús. Estamos comprendiendo. Ese es Emmanuel, Dios en nosotros, Dios en nosotros, ese Jesús eterno viviendo en nosotros. ¿Para qué? Para que lo alabemos, lo adoremos y lo glorifiquemos eternamente. Vamos a Romanos 9:5. A lo mejor tenemos alguna suspicacia por ahí que digamos, pues, como que no, como que Jesús no creo que Jesús sea Dios. Bueno, vamos a verlo de otra manera, como lo presenta aquí la palabra. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo, el cual es, ¿qué dice? Sí dice Dios, ¿verdad? Y hasta donde la palabra nos enseña, pues creo que todos sabemos que Dios solamente es uno. El gran mandamiento, ¿no? Y Yahvé o Jehová es uno. ¿Se me explico? Y uno es un hombre, uno, un solo Dios. No hay dioses, un solo Dios. Sobre todas las cosas, dice, bendito por los siglos. Amén, amén, amén y amén. Gloria a nuestro Señor Jesús, nuestro bendito Dios. ¿Sale? Vamos a primera de Timoteo 3:16. Vamos a ver cómo lo presenta primera de Timoteo 3:16. También es un versículo bien padre, bien profundo, ¿sí? Dice, y por confesión unánime grande es el misterio de la piedad. La piedad, acuérdate que es la doctrina verdadera, ¿sale? Esa piedad no es solamente apiadarse de alguien, sino es la doctrina verdadera, o sea, la verdad de Dios. ¿Cuál es esa verdad de Dios? Pues la verdad de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, acuérdate. Y fíjate cómo comienza esa piedad que está aparentemente en término femenino. Fíjate cómo comienza. Él, entonces está hablando de una persona y está hablando de Jesús. Dice, Él fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? El Padre, en la persona de Jesús. Fíjate, acuérdate que estamos viendo de Manuel. ¿Sale?
en, fue justificado en espíritu, fue visto por los ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo para que creamos en él. Estamos comprendiendo. Fue recibido arriba en gloria. Ese es Emanuel. Ese es el Emanuel que profetizó Isaías. Ese es Emanuel, nuestro Señor Jesús, el Cristo. Primera de Pedro 2, 9, 10 va exactamente en el mismo sentido. Fíjense, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículos 9, 10. Ya sabemos muchos de memoria estos dos versículos, principalmente el 9, ¿no? Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que, ¿cuál es el objetivo? Para que proclamemos las proezas, los atributos, las virtudes, las características, ¿sí? Del nombre de Jesús, o sea, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Pues fíjense, nosotros en un tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos ¿qué? Su pueblo, pueblo de Dios, pueblo de Jesús. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora alcanzamos esa misericordia. Estamos comprendiendo lo que significa Emmanuel, Dios en nosotros. Vamos a regresar a nuestra presentación. Espero que estas citas que estamos compartiendo contigo no dejen lugar a dudas de quién es nuestro Señor Jesús. Este atributo lo presenta como Emmanuel, Dios en nosotros. Jesús es Dios, Jesús es Yahvé, Jesús es Yah, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, viviendo en nosotros. ¿Cuál es el propósito? No perdamos nunca de vista el propósito de unidad de su obra, que su nombre sea adorado, glorificado. Y por eso predicamos, compartimos, testificamos, discipulamos, compartimos, hablamos, proclamamos, gritamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Y que Él te bendiga ricamente. Bendiciones.